Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos y familia. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos a esta nueva transmisión de Fe, Esperanza y Amor. Yo soy Néstor y personalmente me siento muy contento porque justamente Fe, Esperanza y Amor está ya a un par de semanas de estar alcanzando justamente ese año y medio desde esta vuelta de página que vino a cambiar todas nuestras vidas, que es la famosa nueva normalidad, esta etapa pandemial. Fe, Esperanza y Amor, una programación agradecida, una programación en la cual las personas con mucha frecuencia a lo largo de la semana nos escriben mandándonos sus comentarios, mandando algunos mensajes de aliento, de agradecimiento por esto que se está compartiendo, y eso particularmente nos bendice, nos anima a seguir. Y me gustaría abrir un pequeño paréntesis porque cuando regresemos de manera presencial, ninguna de las transmisiones que se están llevando a cabo, ya sea el día miércoles, el día viernes o sencillamente el día domingo, van a dejar de transmitirse, van a continuar de una forma, híbrida, algunas personas presenciales, algunas personas del otro lado, y eso es un gran reto para cada uno de nosotros. Así que gracias por tu generosidad, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que estamos haciendo, y particularmente en esta noche tenemos un mensaje desafiante, el cual lleva por título el síndrome de la desconexión. Así que el síndrome de la desconexión busca retarnos, busca ponernos en una perspectiva de pensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Verdaderamente nos estamos comunicando? ¿Será acaso que nos estamos solamente, realizando hasta cierto punto, intentando de sobrellevar o sobrepasar un poco de información? Pero bueno, todo esto es clave para estar empezando, así que no te desconectes hasta la parte final. Estamos recién empezando. Y sabes, me gustaría comenzar con una pequeña situación bastante incómoda para muchas personas. ¿Por qué? Porque es poner el dedo en la llaga. Es un relato totalmente verídico, son hechos reales que sucedieron y que vinieron a cambiar la vida de cientos y de miles de familias. Esta situación se llevó a cabo y sucedió el 25 de enero del año de 1990. Exactamente era un día jueves, en donde resulta que el vuelo número 52, que estaría partiendo directamente de Medellín, Bogotá, que tenía como finalidad estar trasladando a muchos pasajeros al aeropuerto de Nueva York, estaría convirtiéndose en uno de los vuelos más descomunales, y en el año de 1990 arrasando los periódicos con una noticia titulada El vuelo del terror. ¿Qué es lo que ocurrió en esta situación tan caótica, tan crítica? Resulta que el vuelo estaría partiendo en la mañana con una carga de 158 pasajeros, los cuales de manera habitual estarían empleando este tipo de asuntos, y tendría como finalidad estar llegando a las 8:40 de la noche a su destino en Nueva York. Lo que no sabrían es de que se toparían con un incidente que cambiaría totalmente sus vidas. Resulta que este avión salió con el combustible suficiente para llevar a cabo ese traslado, y las situaciones comenzaron a complicarse ya a unos cuantos kilómetros de su llegada a su destino, en donde las turbulencias, el cambio climatológico, las condiciones meteorológicas no eran las más apropiadas para que este vuelo pudiera aterrizar en el aeropuerto destinado. Así que inmediatamente se comunicó la torre de control con los pilotos encargados de llevar a cabo este asunto, y la interrogante que surgía: ¿podemos aterrizar en medio de esa turbulencia? La respuesta de torre de control fue ponerlos en espera. Será necesario que esperen sobrevolando en los alrededores aproximadamente 20 minutos más, porque las condiciones son muy difíciles para ese aterrizaje. Los pusieron en 20 minutos de espera sobrevolando aquel espacio aéreo, y a los 20 minutos que avanzaron, se dio cuenta el piloto principal que aquel vuelo número 52 de la aerolínea Avianca estaba presentando una disminución considerable en el combustible que presentaba la nave. Así que inmediatamente le dijo a su mano derecha: bueno, está bajando rápidamente, necesito que te comuniques con la torre de control y les digas que esto ha descendido importantemente y que si sigue de esa manera estaremos en riesgo todos. Así que la mano derecha se comunica con la torre de control y les dice inmediatamente: está bajando el combustible, a lo que la torre de control interpreta: bueno, está bajando, pero no es una emergencia.
así que los puso nuevamente en estado de espera por otros 25 minutos, ellos con la reserva del combustible en el avión y con una desesperación que comenzó a adentrarse en sus vidas. En la tercera y última llamada a torre de control, el mismo capitán le hace énfasis a su mano derecha diciéndole: ya no hay combustible suficiente, tenemos que aterrizar de manera emergente. Busca la manera de hablarles y decirles que esto es un caos y que vamos a terminar mal si no aterrizamos en cualquier zona, a lo que el piloto secundario se comunica una vez más a la torre de control diciéndole que casi no hay combustible, pero nunca emplearía la fase estado de emergencia. Minutos después, esto se convertiría en un total desastre, porque bastaría con que el motor número 3 y 4 del vuelo número 52 se apagaran, para seguido a ello, el motor 1 y 2 también se apagaran, concluyendo con la pérdida de la electricidad en el avión y haciendo que tuvieran que estamparse en una de las colinas a unas cuantas situaciones de kilómetros más bien de llegar a su objetivo. En ese día fallecieron alrededor de 73 personas, y lo cual estaría costando la vida a no solamente ellos, sino las decisiones, el futuro, a muchísimas familias más. El vuelo 52 estaría estrellado y con esto se estaría llevando las ilusiones de muchísimas personas. Inmediatamente surgieron las preguntas, las incógnitas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Ocasionó una condición tal vez de falta de comunicación, de aislamiento? ¿No sabían a qué grado estarían llegando? Salieron los periódicos y al final del día el veredicto final fue: la consecuencia de este incidente, una mala interpretación, una mala comunicación, tanto de la torre de control, que decía que el piloto principal jamás hizo alusión a la frase estado de emergencia, como el piloto no pudo llevar a cabo ese intercambio. Y sabes, hoy en día esa falta de comunicación, esa mala comunicación, no solamente nos hace tomar malas decisiones, sino que también es un impedimento para poder desarrollar plenamente ese potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque la comunicación, actualmente encontramos una cantidad gigantesca de información que no es lo mismo que comunicarse de una manera apropiada. La cantidad de información en internet, decía el pastor Víctor, en la semana se ha duplicado año tras año, pero nuestra comunicación se ha visto limitada de manera importante. Entonces, actualmente nuestras familias, nuestras relaciones se encuentran aquejadas por este síndrome que denominan los sociólogos como el síndrome de la desconexión, el síndrome de la falta de comunicación. Nos cuesta relacionarnos de una mejor manera porque no hay comunicación, porque no hay bases firmes y aparentemente solamente hay dos esferas, dos círculos principales. La primera es la más importante, que es nuestra comunicación con Dios, y la segunda es nuestra comunicación con las personas, por supuesto. Y entonces, la interrogante que surge en este mismo momento es: ¿cuáles son las consecuencias de padecer el síndrome de la desconexión? Número 1, hay vidas fragmentadas. Número 2, hay malas relaciones. Y número 3, hay batallas interminables. ¿Por qué? Porque una vida fragmentada es una vida donde no hay confianza. Y una vida en donde no hay confianza, evidentemente, partió de la falta de comunicación. Porque podemos estar todas las personas sentadas a la mesa y cada quien conectada en su mundo virtual, hablando de algún dispositivo electrónico, escuchando su canción favorita, y cada quien en una línea totalmente distinta, y ese síndrome de desconexión llega a tener complicaciones a corto, a largo y a mediano plazo también. Hay batallas interminables cuando uno parece que no logra entenderse con su relación, con su pareja, y las cosas comienzan a tornarse un poco complicadas. Así que bueno, la pregunta que inunda esta noche es: ¿nos comunicamos correctamente? ¿Verdaderamente estamos tratando de llevar a cabo ese pensamiento que tenemos instalado hacia otras personas? Porque hay una brecha bastante interesante entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que la persona recibe, lo que nosotros queríamos dar a entender. Hay muchas líneas ahí auxiliares y la pregunta es: ¿estamos comunicándonos correctamente? Porque la pregunta sería:
cuando no tenemos una buena comunicación, ¿habrá una buena relación? La respuesta es obvia y esto es difícilmente. Y especialmente hoy quisiera que platicáramos acerca de una torre llamada la Torre de la Confusión, que se encuentra en Génesis capítulo 11, la famosa Torre de Babel. Así que acompáñame rápidamente a este pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 11, es el verso número 1, estaremos estudiando, estaremos charlando y encontrando algo que Dios nos quiere decir acerca de cómo comunicarnos mejor con Él y cómo comunicarnos, por supuesto, mejor con nuestro entorno. Así que bueno, Génesis capítulo 11, versículo 1, si no tienes algún dispositivo a la mano, no te preocupes, aquí se encuentra proyectado en tu pantalla. Así que vamos a comenzar este relato bíblico que se encuentra plasmado aquí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, solamente había un idioma. No sabemos si a lo mejor era el idioma español, el idioma francés, el idioma inglés, el idioma portugués. Bueno, ese no es un idioma de verdad. No sabemos si había una situación diferente, pero el tema es de que solamente hablaban un solo idioma, dice el relato bíblico en Génesis capítulo 11. El contexto: habían salido de una época diluvial y tenían solamente una orden de parte directa de Dios. Solo tenían que cumplir una cosa que sería la más importante, y esa era esparcirse y repoblar la tierra, porque entendemos que el diluvio había tomado a diferentes personas y por supuesto esto había generado una temática de ausencia. Así que solo tenían que esparcirse y por supuesto conectar con otras personas. Tenía que haber una condición de estar en contacto con alguien más. Así que todo este relato parte de esa indicativa de parte de Dios. Y continúa: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Decidieron que era un buen lugar para acampar, y poco a poco el pensamiento que Dios tenía para sus vidas comenzó a convertirse en algo secundario, en un objetivo que realmente no era su objetivo principal. Y ahí, cuando las prioridades de Dios no son nuestras prioridades, es cuando comienzan los conflictos. Porque vale la pena mencionar que para una buena comunicación, forzosamente tienen que estar las dos partes dispuestas a participar, a escuchar y a saber esperar el momento indicado. Así que bueno, cuando resulta que en este momento, este pueblo que Dios había elegido desde un inicio decide, y tal vez ni siquiera se daba cuenta, que empezó a presentar ese síndrome de la desconexión, porque no era una situación que Dios no les hablara a ellos. Claro que sí. El detalle es de que ellos ya no se comunicaban con Dios, no escuchaban lo que Él les pedía, y de hecho empezaron a desconfiar del mismo Dios que les amaba, que les había dado una segunda oportunidad y que quería tener una relación personal con ellos. Así que acontece que cuando salen del oriente, en vez de dispersarse, deciden establecerse, deciden empezar, encuentran una llanura que es una superficie plana, comienzan a construir algunas casas y se dijeron unos a otros, dice el verso número 3, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Era un conflicto realizar una vivienda? ¿Ese era el problema principal? La respuesta es no. El conflicto no era que realizaran un edificio, que realizaran una casa, que realizaran una construcción. El conflicto estaba en su corazón. El conflicto estaba en que las prioridades de Dios no eran sus prioridades, y que en consecuencia esa torre iba a representar la soberbia, iba a representar el decir: Dios, no te necesitamos porque tenemos algo que nos puede dar seguridad y que nos puede dar protección. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo es posible que después de todo lo que los había librado tiempo atrás y que los habría de librar en el futuro, porque Él les había dado promesas, estas personas decidieran sencillamente construir algo que reemplazara a Dios en la ecuación? Y obviamente las cosas comienzan a tornarse bastante mal, porque mira la respuesta de ellos: y se dijeron a sí mismos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. O sea que para empezar, ellos ya no habían creído al 100% que Dios no habría de mandar otro diluvio, sino que tenían que hacer su castillo de protección. Estas torres que actualmente se encuentran todavía, algunas situaciones semejantes, algunas construcciones parecidas, usualmente tenían dos propósitos principales. El propósito número uno era hacer una torre alta que llegara hasta el cielo, hasta la cúspide, para que ellos pudieran observar los astros, pudieran observar las estrellas, pudieran incluso sentirse satisfechos con lo que ellos tenían, y entonces no era necesario ya Dios. Y el punto número dos y más crítico es que en esas torres, en las cúspides, se llegaban a hacer sacrificios humanos. O sea que las mismas personas habían cambiado el amor por una condición de ira, por una condición de incertidumbre. Ellos no tenían la menor intención de seguir comunicándose con Dios y de hecho se pusieron de acuerdo para obrar en contra de lo que Dios les había pedido. Así que continuemos, que este relato bastante que se pone pues un poco intenso, ¿no? Y dijo Dios: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas mal, cuando nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo planes que no es lo que Dios nos ha pedido, usualmente nos esforzamos y hasta parece que se nos da de manera natural. Y entonces estas personas se pusieron de acuerdo para ir en contra de lo que Dios les había pedido y obviamente estaban trabajando, se estaban esforzando, estaban invirtiendo tiempo, fuerzas, recursos en algo que no era el plan de Dios para ellos. Así que las cosas van a subir un poco de tono. Así que Dios hace un pensamiento, hace una respuesta significativa y dice: ahora pues descendamos, haciendo alusión a que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Las personas necesariamente tenían que comunicarse para saber qué es lo que iban a hacer, cómo iban a construir, en dónde iban a establecer ese cimiento, pero la realidad es de que Dios los mira con una situación de tristeza, podríamos decir. Así como nos mira cuando nosotros decidimos que Él no es lo más importante en nuestras vidas. Así que Dios los mira con una situación de misericordia al mismo tiempo, porque vamos a encontrar que en la situación que Él va a ejercer va a haber incluso una muestra de cariño y muestra de amor hacia ellos. Así que bueno, la respuesta es clara. Dios necesita parar este caos que ellos están haciendo porque Él va a llevar a cabo su plan a pesar de sus pensamientos y a pesar de lo que ellos estaban pensando. Así que Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Parece que en un chasquido de dedos, en un segundo, las personas dejaron de entender la comunicación porque Dios aparentemente en este punto clave había creado una diversidad de lenguajes y de repente no se entendieron. Realmente no sabían ni siquiera cómo llevar a cabo esa construcción porque no sabían hacia dónde ir y qué hacer, y uno a uno, poco a poco, dejaron de construir esa torre de la soberbia, esa torre de la confusión que al final del día no les estaría trayendo nada bueno a sus vidas. Así que Dios los esparce y Dios llega a cumplir eso que tenía como propósito inicial, de que ellos fueran luz a otras personas, de que ellos sobrepoblaran la tierra y de que ellos fueran un ejemplo para alguien más. Así que, ¿sabes? Toda relación se ve fracturada por la suposición. Las personas que se encargaban de Babel, las personas que estaban ahí al pendiente de esos asuntos, originalmente empezaron a suponer que tal vez Dios en algún momento, pues quizá ya no estaría con ellos y tendrían que encontrar un escudo protector. Las personas de ese momento empezaron a suponer que tal vez el amor de Dios no sería para siempre y forzosamente tendrían que encontrar a alguien más. Así que la suposición, vaya que daña las relaciones en cualquier grado. Y particularmente la Torre de Babel, la Torre de la Confusión, hoy sigue siendo una realidad en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Bueno, tal vez hoy
en casa todos nos comunicamos, entre comillas, todos hablamos un mismo lenguaje, pero nuestra comunicación puede verse bastante lacerada, bastante lastimada, y no necesariamente estamos hablando de que tengamos conversaciones largas y duraderas, no, sencillamente cosas tan prácticas y fáciles como decir buenos días, como decir gracias, como pedir perdón, como ser personas que buscan hacer las cosas diferente. Y ese tipo de comunicación es la que más falta hoy en nuestros días. Así que para esta noche me gustaría que pudiéramos hablar solamente de 3 cosas importantes que Dios nos ha dejado como tesoros, como regalo, para que podamos comunicarnos de manera efectiva y significativa, primero con Él y por supuesto con todas las personas, y con esto ir fortaleciendo, ir echando nuestra vida sobre la roca y claro, ir poniendo raíces que en medio de los problemas y las dificultades nos ayuden a salir victoriosos. Así que el punto número 1, acompáñame a Proverbios capítulo 22, 17, necesitamos verificar la información. Forzosamente, no podemos tratar de creer que lo que nosotros decimos va a llegar exactamente del mismo modo, y aparte si le agregamos un poco de gesticulación y expresión, sería un poco complicado. Así que necesitamos verificar la información. Dice Proverbios 22, 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y sabes, usualmente no inclinamos nuestro oído, y usualmente las palabras que nos llegan a decir nuestros padres, nuestra esposa, por decirlo así, llegan a entrar por un oído y salir por el otro cuando no es lo que queremos escuchar, y ahí empieza a lastimarse la comunicación. Tenemos que verificar toda esa información, porque donde no hay comunicación, no habrá confianza. Y donde no hay confianza, difícilmente habrá credibilidad. Y evidentemente hoy en día el vocabulario del mexicano es tan fluido y al mismo tiempo con matices altas y bajas, en el sentido que es difícil entender lo que estamos diciendo. De repente estás en casa, te pide tu esposa, oye, acompáñame a comprar estas cosas para la comida, tú estás haciendo algunos otros asuntos y le dices ahorita. Y el ahorita puede significar 10 minutos, 1 hora o una semana, ¿no? O de repente, sí, ya terminaste de recoger, ahorita. Y regresamos a lo mismo, una mala comunicación que se interpreta de diferentes formas, y evidentemente esto va causando y va lastimando nuestra manera de comunicarnos con otras personas. Así que tenemos que verificar la información, tenemos que entender lo mismo. Y llega un punto en el cual la esposa se molesta, se fastidia de una indiferencia constante por una falta de comunicación. Llega un punto crucial en el cual, como Oye Express, que está al borde de explotar, sale esa bomba, esa válvula de aire, y se arma una revoltura en casa, porque ella le dice al esposo, nunca me escuchas, nunca estás con nosotros, todo el tiempo estás en el trabajo, no te importa, tus prioridades no son las prioridades de la casa, explota. Y él le dice, bueno, pues tú nunca me apoyas, se tiene que pagar en la casa agua, luz, gas, renta, gasolina, y me gustaría que demostraras un poco más de comprensión hacia mi persona. Y está a unos lados el pequeño de unos cuantos años diciendo, ¿y a mí cuándo me van a contar más cuentos antes de dormir? ¿Y cuándo me van a llevar a pasear? Y se asoma el perro y dice, ¿a mí quién me saca a pasear, no? Y decimos, bueno, un síndrome de desconexión total en nuestras vidas, que termina lastimando nuestras relaciones, que termina lastimando las familias y que termina lastimando el rumbo de lo que hacemos. Así que para ello tenemos que verificar la información. Punto número 2, tenemos que buscar el tiempo indicado. Acompáñame a Proverbios capítulo número 15, verso 23, que dice de la siguiente manera, la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo. En medio de una discusión, en medio de una condición que están aflorando los sentimientos, las emociones, los gritos, tal vez no es el mejor momento para tratar de arreglar algo, sino hasta que se enfríen un poquito más las cosas. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, pero también no podemos airarnos y enojarnos y esperar que las cosas se solucionen por sí solas, porque esa es una conducta muy típica de nosotros los seres humanos, que usualmente creemos que por el simple hecho
de no hablarlo y no mencionarlo, aunque nunca se pidió perdón ni se dijo absolutamente nada, creemos que el tiempo va a sanar esas heridas, pero la realidad es de que es basura que se está poniendo debajo de la alfombra y que tarde o temprano va a llegar el olor a todos los miembros de la casa. Así que necesitamos buscar el tiempo indicado, necesitas sentarte, necesitas tratar de arreglar las cosas y forzosamente caminar hacia una misma dirección. La palabra en su tiempo es maravillosa, pero una palabra fuera de tiempo usualmente nos trae muchas consecuencias, porque nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal. Nuestras palabras deben de traer paz a otras personas y no ansiedad, no angustia, no tristeza, no temor. Entonces, tenemos que buscar el tiempo y antes de ello, verificar la información. ¿Entendimos lo mismo? ¿Me quisiste decir esto o tal vez yo entendí otra cosa? Para no causar conflictos más adelante. Y por último, necesitas y necesitamos, por supuesto, poner atención. Pon atención en el lugar en donde te encuentras, que es el producto de tus cientos y miles de decisiones que has tomado en el pasado. ¿Es el lugar que Dios ha querido para tu vida o necesariamente has estado jaloneando con lo que Dios te ha pedido que hagas? Pon atención en tu familia, pon atención en tu matrimonio, pon atención en tus relaciones de trabajo. Y cuando necesites hablar y arreglar algo, apaga la televisión, mira a los ojos a la persona y di las cosas que te han lastimado. No podemos seguir arrastrando esta carga de tabiques por 20 años más y lastimando a todas las personas que están a nuestro alrededor, creyendo que nosotros somos los únicos implicados. Eso es bastante egoísta. Y ¿sabes? Ese es un adjetivo calificativo de nosotros los seres humanos. El egoísmo llega a abundar. Cuando puedo, estoy. Cuando quiero y tengo tiempo, voy. Cuando quiero que me escuchen, escucho. Cuando no, ni cuenten conmigo. Y entonces tenemos una comunicación débil y en consecuencia hay familias débiles, familias que van creciendo alejadas, niños con padres ausentes de relaciones importantes y nos preguntamos por qué las cosas no marchan bien, por qué cada vez hay más conflictos en mi vida. Y creemos que cuando llega una condición crítica de divorcio, creemos que los problemas conllevaron a una mala comunicación, cuando fue al revés. La mala comunicación conllevó a una ausencia de relación. Y si hoy tal vez tus papás decidieron tomar una decisión de esa índole y separarse, la pregunta sería, ¿crees que si se hubieran escuchado un poco más, que si hubieran dicho lo que les dolía y hubieran aplicado el decir las palabras a tiempo, ¿crees que las cosas habrían sido diferentes? Tal vez no, pero tal vez sí. Así que hoy podemos arreglar algunos asuntos que están de nuestro lado de la cancha. Así que muchos fracasan porque esperan hasta el momento de la batalla. Hasta que tenga tiempo, hasta que venga esa condición crítica, voy a esforzarme, voy a prepararme y pasamos los años hermosos que Dios nos ha regalado peleando, buscando cosas que se terminan, haciendo cosas fuera de lo debido, teniendo prácticas ocultas, escondidas. La comunicación no es sinónimo del chisme, ¿eh? Y en consecuencia empezamos a ser más comunicativos. Y esa no es la comunicación que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que ser personas intencionales. Así que número 1, verifica la información, entendamos lo mismo. Punto número 2, busca el momento indicado. Y punto número 3, pon atención a lo que está a tu alrededor. Y cuando necesites solucionar algo, apaga el televisor, siéntate y busquemos arreglar algo juntos. Así que mira, me gustaría terminar contándote algo. Ya sabes que a mí me encantan los cuentos porque son muy ilustrativos y creo que tocan nuestros corazones también. Resulta que este cuento se llama El vecino enojón. Se escucha bastante chistoso, el vecino enojón. Resulta ser que un vecino usualmente se asomaba todos los días por su ventana y miraba a las personas que pasaban, se daba cuenta de los coches que se le quedaban viendo y había un personaje a un costado suyo que en una ocasión salió de manera temprana y se asomó por ese lugar, sacó de su bolsillo su teléfono, pero no se dio cuenta que se le cayó un papel importantísimo.
Así que se le cayó el papel importantísimo afuera de la casa del vecino enojón, y el vecino enojón se molestó tanto que salió y dijo, pues ¿qué le pasa a este personaje? ¿Por qué necesariamente tiene que venir y a propósito ensuciar, invadir mi cuarto, mis hogares, mi espacio? Así que por la noche salió a recoger ese papel, lo hizo trizas, lo puso en el bote de basura y fue directamente a la casa de su vecino a vaciar totalmente el bote de basura. Y a la mañana siguiente amaneció el primer personaje al que se le había caído el papel y dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está todo este basurero afuera de mi casa? Y lo primero en ver en el suelo fue el papel que se le había caído a él. Identificó inmediatamente que era suyo y dijo, este fue el vecino. Así que me las va a pagar porque esto no se acaba aquí. Al día siguiente, el mismo vecino que se le había caído el papel mandó traer, es un cuento, mandó traer unos puerquitos y también mandó traer unas gallinas y las dejó en el pasto, en el césped del vecino, y estos comenzaron a hacer un alboroto, comenzaron a hacer un tiradero, comenzaron a hacer lo que hacen normalmente los puercos, y el vecino se molestó tanto que dijo, me las va a pagar, al grado de que empezó a subir el volumen máximo de su casa, el sonido de la casa, y el otro no lo dejaba ni descansar. El otro dijo, bueno, me las va a pagar, yo voy a hacer fiestas hasta las 3, 4 de la mañana para que no se duerma ahora él. Y así constantemente hicieron ataques los unos a los otros hasta que los ataques subieron de nivel, y en una ocasión uno decidió lanzar a esas bombas que le conocen de fuego, que hay bomba molotov, por acá se pasó, una bomba molotov cayendo e incendiando la casa de uno de los vecinos, y con el gran furor que se alzó, las llamas que llegaron a todas partes, alcanzó a incendiar la otra casa y los dos llegaron al hospital esa misma noche con quemaduras de 2º grado sin posibilidad de moverse. Así que pasaron las primeras horas y solamente podían mirar los ojos, ¿no? Sabían que ahí estaba, ¿no? Pero no se hablaban. Pasó un poco más de tiempo y alguien decidió romper el silencio y dijo, bueno, ¿y por qué te caigo tan mal? Y él le dijo, pues tú, yo no sé por qué siempre eres así conmigo, yo no sé también por qué te caigo tan mal. Y le dijo, pues ¿qué pasó, no? Y trataron de dar uno con otro recordando en el tiempo, nunca lograron recordar que aquel papel que se había caído por accidente había sido una condición para fracturar esa relación. Y al final del día decidieron que no valía la pena estar enojados por algo que ni siquiera recordaron, y ahora son buenos vecinos, ¿no? ¿Qué tal ese cuento? Se escucha como muy romántico, ¿no? La realidad es de que nuestra comunicación es importante. La comunicación que tú tienes con tu pareja es importante. La comunicación que tienes con tus hijos y lo que haces delante de ellos, vaya que está pesando, al grado que cuando tú seas adulto ellos habrán aprendido más de lo que hiciste que de lo que tú les dijiste. Así que es importante la forma en cómo nos comunicamos, y que no podemos caer, no podemos traer esa torre de Babel a nuestros días, trayendo confusión, trayendo ira, trayendo problemas, y mucho menos podemos esperar a que el vuelo número 52 a Bianca esté causando estragos en nuestra familia, porque hay cosas que son irreversibles, hay cosas que no tienen botón de regresar. Así que la invitación en esta noche es a que en nuestras comunicaciones, en nuestras charlas, podamos verificar la información, podamos buscar el tiempo indicado y podamos poner atención a las personas que nos están hablando, y sobre todo, ponernos a charlar con Dios antes del problema, en medio del problema y después del problema. Así que gracias por acompañarnos en este tiempo tan maravilloso. Vamos a continuar cantando, no te desconectes porque hay anuncios importantes de parte de nuestro pastor, así que nos vemos en unos momentos más.